Bienvenidos, bienvenidas. Soy Luis Ramiro Pozo y de nuevo tengo el gusto de acompañarles para seguir con esta serie, el Fondo a Fondo, un análisis de catedráticos, estudiantes que se ocupan de la relación que ha mantenido ahora el país con el Fondo Monetario Internacional. Nos acompaña el catedrático Henry Ailián Alegría. El catedrático universitario nos dirá su perspectiva sobre las reformas tributarias y laborales, el último paro que le dijo no al Fondo Monetario Internacional. Desde nuestros estudios en Newark, New Jersey, les acompañamos. Síganos a través de las redes sociales, nuestras plataformas en YouTube, Twitter y Facebook. A ver, empecemos, voy a tratar de hacer una síntesis de lo que a mi modo de ver son estos elementos que explican la situación actual. Voy a empezar por lo político, ¿no es cierto? En lo político es importante tener en cuenta que Lenín Moreno gana las elecciones, ¿no es cierto?, en el 2017 y gana las elecciones con un programa político específico. 3 meses después, este programa político se cambia, ¿no? Y sectores del correísmo acusan a Lenín Moreno de traición. Fíjate que una parte importante de la población, que es la que votó por el correísmo, que no es una población despreciable, estamos hablando que Lenín Moreno ganó con el 53% de la votación, le gana a Guillermo Lasso. Una parte importante de la población seguidora del expresidente Correa se siente traicionado, por eso la idea de motejarle a Lenín Moreno como el traidor. Entonces tenemos una cosa, primero, un presidente que se elige con un programa político y después de 3 meses le da la vuelta absolutamente. Y tanto le da la vuelta que el programa político de Lenín Moreno es exactamente el mismo del candidato perdedor de Guillermo Lasso. Yo he tenido el tiempo de estudiar estos programas y es increíble, son las mismas propuestas, ¿no? Entonces hay una sensación de traición de la población, primer elemento. Segundo elemento, con esta idea de descorreizar el Estado, porque se acusaba que había una especie de clan correísta que había copado el Estado, se empiezan a hacer una serie de transformaciones en el Estado, pero que son transformaciones y medidas que son un poco de dudosa legalidad, como por ejemplo el cambio en el Consejo de Participación Ciudadana. Y ahí es interesante porque cuando convocan, destituyen al Consejo de Participación y convocan a nuevas elecciones, luego, si ustedes recuerdan, el gobierno quería a todas costas eliminar el Consejo de Participación, porque lo que no preveían es que en las elecciones del 2019, 2019 de enero, me parece, no recuerdo ahora mismo, volvió a ganar candidatos alineados con las tesis correístas en el Consejo de Participación. Por eso ese intento desesperado de cambiar. Entonces, segundo elemento, asistimos a un derrumbe de la institucionalidad pública, contrario a lo que nos dicen los gobernantes. Este derrumbe se expresa, por ejemplo, uno puede notar, por ejemplo, cuando va a una institución pública, las cosas, si bien antes tampoco es que funcionaban a la maravilla, uno puede encontrar ciertas trabas burocráticas. Lo puede notar, por ejemplo, en lo que yo mencionaba, la crisis del sistema penal, donde en pleno estado de excepción, en el sistema penal, resulta que matan a 10, lo transmiten por cámaras, además, ¿no?, los asesinatos. Podemos ver una desinstitucionalización del sistema de justicia, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo concreto es las famosas escuelas del milenio. Uno puede ver que en nombre, a mi criterio, de la demagogia, se vuelven a abrir escuelas unidocentes, es decir, escuelas donde un solo profesor enseña 6 grados de manera simultánea. No sé si alguien ha estado en ese tipo de escuelas, y se las vuelve a abrir y se cierran escuelas que estuvieron pensadas para trabajar de manera más eficiente, con más profesores, con más laboratorios. Se cierran argumentando que los niños tienen que trasladarse grandes distancias. Entonces vivimos, una sensación de traición por parte de la población por el cambio de la propuesta. 2, una desinstitucionalización que se evidencia, por ejemplo, en que tenemos hoy, para que me entienda la gente, un contralor que no ha sido electo. Un contralor que fue destituido por el anterior contralor y que ante cámaras rompió los papeles y se quedó. No ha sido electo el contralor. Tenemos un contralor de facto. No sé si eso la población lo sabe. Es un contralor de facto. Tercero, no hay ninguna ley que autorice que las autoridades evalúen a los jueces. Estamos evaluando a los jueces. Digo,
Es necesario evaluar a los jueces, pero no hay ninguna ley que autorice que el Consejo de la Judicatura pueda evaluar a los jueces. ¿Cómo lo vas a evaluar? ¿Con qué mecanismos vas a evaluar? Vivimos un estado de desinstitucionalización. Otro ejemplo, clarísimo, el mal manejo de la crisis por el tema de los periodistas secuestrados, que si estaban en Colombia, que si no, ni siquiera sabíamos dónde estaban, ni siquiera sabía el país cómo actuar. Entonces, vivimos eso. En términos económicos, llegamos a esta crisis, insistí hace un rato en que ya habían problemas del contexto global que afectan, como la crisis de lo que se conoce como commodities, es decir, la baja de precios de los bienes primarios, flores, cacao, banano, camarón. Pero esta crisis se une en la política económica de este gobierno, que ha hecho precisamente lo que no se debe hacer. 3 ejemplos concretísimos. Uno, durante un año se repitió algo que ya se convierte en algo que la gente de manera muy popular decimos aquí, una cantaleta, la idea del sobreendeudamiento. Si ustedes se fijan, durante un año se repitió que estábamos sobreendeudados, que estábamos vendidos a los chinos, y resulta que hace 6 meses le tuvieron que decir al Fondo Monetario Internacional la cantidad exacta en la que estábamos endeudados, que era más o menos 42% del PIB. La Constitución establecía que debemos endeudarnos máximo en el 40%. Es decir, se sobrepasaba la norma, pero no era la sensación que nos vendieron. Y lo que hicieron en términos económicos fue pedir dinero prestado al Fondo Monetario y a otras instituciones, y ya nos hemos endeudado en casi 13,000 millones de dólares. Ya nos endeudamos. O sea, fíjate, dices que estamos sobreendeudados, lo anuncias durante un año y lo primero que haces es endeudarte. Pero aquí yo quisiera decir algo mucho más grave a propósito de la deuda. Hace 3 meses colocamos 1,200 millones de dólares en bonos. ¿Dónde está lo grave? Que los colocamos al 10% con compradores que no sabemos quiénes son ni su procedencia. ¿Qué significa esto? Para que me entienda la gente. Los organismos internacionales compran o financian bonos de hasta con una tasa de interés que puede ir del 5, del 6. Los chinos nos prestaban dinero a una tasa de interés del 7%. Pero acabamos de colocar bonos al 10%. Uno dice, 10% es una tontería, podría decir. No, pero eso es un interés de chulco a nivel internacional. Y no solo eso, no sabemos quiénes son los que compren esos bonos. Y colocamos 1,000 millones, 1,200 millones de dólares en bonos. Primer elemento, entonces nos volvimos a endeudar. Segundo elemento, por ejemplo, se liberaron algunas importaciones. ¿Qué significa eso? Que no cobramos impuestos a algunas importaciones. Mucha gente me dirá, pero sí, lo que pasa es que en el Ecuador las cosas importadas son más caras. Sí, son más caras, pero tiene un sentido. En un país dolarizado, lo más importante es evitar primero 2 cosas, que los dólares entren y 2, que no salgan. Que no salgan. Sí, aquí es mucho más caro las zapatillas, mucho más cara la electrónica, eso es cierto. Pero es porque en un país dolarizado siempre uno tiene mucha mayor capacidad de compra y más aún que el dólar se revaluó y lo que hace la gente es volcarse a comprar los bienes importados, lo cual provoca una salida de dinero. Entonces hemos liberado algunas importaciones. Tercero, el día de ayer, por ejemplo, entre muchas cosas, vamos a eliminar el impuesto anticipado, el pago del impuesto anticipado a la renta. ¿Qué significa eso? Era un mecanismo por el cual era bien difícil que las empresas digan al final de año lo típico, ¿no? Yo no pago impuestos porque he perdido. Fíjate que uno ve la lista de grandes empresas y dice, a ver, pero si venden por millones, ¿cómo es que usted perdió? Este mecanismo del pago anticipado del impuesto a la renta evitaba que tú al final hagas trampa, ¿no? Para decir que al final no ganaste nada. Sí, podía generar algunos problemas, pero ayer acabamos de eliminar eso. Otro elemento central, por ejemplo, se ha descabezado la institucionalidad del Estado. Les pongo un antecedente para las personas que no conocen. Cualquier Estado medianamente organizado tiene un centro que procese y planifique. Acabamos de eliminar SEMPLADES. Hace 6 meses eliminamos la Secretaría Nacional de Planificación. Esto es tan simple como lo siguiente. En una casa, cuando uno tiene ingresos, ¿qué dice el papá y la mamá? Este mes vamos a guardar esta platita para el siguiente mes podernos almorzar o comprarnos el carrito que queremos o para comprar la casa que queremos. Uno planifica en la casa. ¿Se imaginan
compatriotas en general ciudadanos, que un país elimine el centro de pensamiento y el centro de planificación del país. Si hasta en la casa más humilde el padre y la madre planifican qué hacer con los hijos, con los recursos, un país que elimine su centro de planificación. Entonces tenemos medidas económicas, ¿no es cierto? Nos hemos endeudado, vamos a eliminar... Un cambio de metodología política, por así decirlo también. Sí, un cambio de metodología política, pero un cambio de metodología engañosa, porque aquí se presenta algo que yo suelo llamar la política de la buena onda. ¿Qué significa la política de la buena onda? Es cierto que Lenín Moreno, por su carácter, es un tipo menos explosivo, ¿no? Uno recuerda a Correa, un tipo bravucón, no quiero entrar en prejuicios, pero como buen costeño, un tipo frontal, un tipo dicharachero, para muchos incluso hasta con chistes malos, ¿no? Para quien vive en la costa, los chistes de Correa tenían sentido, pero un tipo bravucón, vamos a decir, ¿no? Un tipo duro. Y uno le ve a Lenin todo tranquilito, suavito, amable, que además te habla en un tono bajito, sí. Pero tras de eso, una política que ha favorecido a las personas que más ingresos tienen, ¿no es cierto? Una desinstitucionalización del Estado en nombre de la racionalización del Estado y en nombre de que hay una mafia correísta que ha capturado el Estado. Fíjate, un tercer elemento, un gobierno que claramente responde a los intereses. Y voy a dar dos ejemplos porque además he escrito sobre esto y he publicado sobre esto. En los 10 últimos años del gobierno de Correa, el 95% de sus ministros venían de lo que se conoce como la clase media. Es decir, sus ministros no estaban vinculados a ningún sector empresarial. Alguien dirá, pero mejor, eso es malo porque el empresario sí sabe. No, eso es bueno. En un país democrático, fíjense, España, si nos están escuchando en España, Alemania, díganme el país que quieran. En general, en un país democrático, el sector empresarial no controla directamente el Estado, ¿no? El sector empresarial, es bien raro que un ministro provenga del sector empresarial. Eso no pasa en un país democrático. Dígase España, pasa, pero en menor medida, ¿no? Dígase España, Alemania, no es que el sector empresarial va directamente y se convierte en ministros. Eso no pasa. En el Ecuador tenemos que en los 10 últimos años la mayoría de los ministros no tenían esta ligación al sector empresarial, venían de lo que yo digo clase media ilustrada, muchachos que estudiaron en la Universidad Católica, que se fueron a estudiar al extranjero. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando tomas decisiones, tú no respondes al interés del grupo. Fíjense los ministros de Lenín Moreno de los últimos 3 meses, salvo 3, que si mal no me equivoco, la ministra de Bienestar e Inclusión Social, Berenice Cordero, que acaba de renunciar ayer, la mayoría vienen directamente del sector empresarial. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tomas decisiones de política pública, jamás vas a tomar una decisión que afecte al gremio que representes. Ejemplo, el dueño de una de las mayores empresas, por ejemplo, de turismo, manejando el Ministerio de Turismo. Y uno dirá, pero él sí sabe de turismo. Claro, sabe de turismo. El gran problema es que cuando tú tomas decisiones, jamás vas a tomar una decisión a nombre del interés nacional, sino del interés particular. Entonces tú puedes ver que, por ejemplo, los ministerios, todos están copados por gente que viene directamente del sector empresarial y como tal, las políticas responden al sector empresarial. ¿Dónde está el truco? En que te dicen que son políticas de interés general, pero no lo son. Son políticas que responden al interés particular. Ejemplo, las medidas que se van a tomar con el tema laboral, ¿no? Entonces tenemos medidas de tipo económica, de tipo política y de tipo social que explican hasta dónde llegamos, ¿no es cierto? Sí, yo creo que para entender la crisis hay que tener en cuenta varios elementos. Digamos, el primero, evidentemente, las medidas económicas anunciadas por el presidente durante mucho tiempo y tomadas hace 2 semanas. Medidas como la subida, más que la subida de los precios de los combustibles, la eliminación del subsidio, es una medida que no tanto la gasolina, pero sí el diésel o gasoil afecta directamente a la población. Pero en mi criterio, esa medida no es solo el detonante. En realidad lo que asistimos es a una especie de desazón de gran parte de la población. La población se siente que desde hace 2 años el país no camina, no tiene rumbo, no tiene sentido. Justamente hablábamos con algunos colegas y veíamos, por ejemplo, que
hay toda una crisis del Estado. Y quizá el mejor ejemplo que voy a poner para que nos entiendan las personas que nos están viendo, por ejemplo, hace 2 semanas el país estuvo en estado de emergencia en las cárceles. El estado de emergencia se supone que incluso se movilizan recursos, dinero, recursos humanos, y fíjate que mataron, no recuerdo, a 7 o 10 personas en las cárceles. Eso evidencia que una incapacidad del Estado para ejercer orden y autoridad y una incapacidad del Estado para tener un rumbo. Entonces, si bien es cierto, la crisis está ya hace 12, 14 días con el tema del combustible, pero debemos tener en cuenta que hay una desinstitucionalización, por un lado, ¿no es cierto? Contrariamente a lo que dice la mayoría de las personas del gobierno, hay una crisis de desinstitucionalización. Hay el nombramiento cuasi ilegal de algunas autoridades. Pensemos, por ejemplo, una fiscal, el mismo Consejo de Participación. Pensemos, para que nos entiendan las personas que nos están viendo en otro lado, una fiscal que rinde un examen y en ese examen saca 10 sobre 20. En la Universidad Central del Ecuador, un estudiante para ser promocionado necesita 14 sobre 20. Tú te imaginas una fiscal que va a dirigir toda la política de justicia en algún momento y de fiscalización, se elige con 10 puntos sobre 20 y una entrevista, que es la parte más subjetiva, saca los 8 puntos restantes. Entonces, asistimos a una suerte de desinstitucionalización en nombre de algo tan efímero y etéreo que se ha dado en llamar correísmo, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que quisiera decir es que si bien es el gas, la gasolina, la eliminación de los subsidios, son el detonante, pero tenemos una crisis política que se refleja en unas decisiones arbitrarias e incluso ilegales. Tenemos una crisis económica que ha golpeado, y esto hay que tener en cuenta, que ha golpeado sobre todo a la clase media quiteña, muy ligada al empleo público, ¿no? Si ustedes se fijan, la mayor tasa de desempleo que hay en Ecuador la tiene Quito y no precisamente Guayaquil. ¿Por qué Quito? Porque en Quito se concentran las actividades administrativas. Veíamos hace algunas semanas al presidente ufanarse y orgulloso decir que ya han despedido a 20,000, faltan más. Entonces, debes tener en cuenta eso. Y el tercer elemento es que, hay una sensación de hartazgo de la población con este gobierno. Yo tuve la oportunidad de salir por el sur de Quito y hablar con alguna gente. Era una sensación de traición por parte del presidente, ¿no? Lo cual no te convierte necesariamente en correísta, pero la gente se sentía traicionada, engañada, ¿no? A ver, lo que pasa es que siempre la sociedad ecuatoriana ha sido una sociedad polarizada, si tenemos en cuenta. Lo que pasa es que no la veíamos, pero la sociedad ecuatoriana es una sociedad polarizada, es decir, tenemos teníamos una enorme cantidad de población con escasos recursos y una mínima cantidad de población que accedía a ciertos privilegios. O sea, la sociedad estuvo polarizada. Lo que hizo el correísmo fue mostrar esta polarización, ¿no? Y evidentemente esto se reflejó en estos 12 días. Algo que no se vio en los medios, y lo digo personalmente, no solo como analista, sino porque tuve la oportunidad de recorrer algunas zonas y me enviaban videos mis familiares, es que el levantamiento se produjo, fíjate, en todas las barriadas populares. Se produjo en Chillogallo, en Carcelén, se produjo en Carapungo, La Bota, incluso en una zona como en la que estamos grabando, que es, por ejemplo, la zona del Valle, que es la zona de Cumbayá, donde viven, digamos, sectores heterogéneos. En las zonas de barriadas populares la gente se levantó. Es decir, la polarización no apareció de la noche a la mañana. Este es un país polarizado, lo que pasa es que no la vemos al cotidiano. Y esta polarización estalla en momentos como estos. Yo mismo vivo en una zona que es Conocoto, que es un barrio también bastante heterogéneo, y por ejemplo en las zonas más populares la gente se levantó. Entonces eso hay que tener en cuenta, que fue un levantamiento popular masivo y generalizado, que como ustedes saben los medios lo ocultaron, ¿no? Ya podemos hablar luego sobre eso, pero hay un grupo que se llama un colectivo de geografía crítica que mapeó las zonas donde se levantó la gente. Y es curioso que estas zonas donde se levantó la gente son todas barriadas populares del centro, del sur y del norte de Quito. Pero aquí viene lo interesante, no solo fueron barriadas populares, fueron barriadas de clase media. Pensemos, por ejemplo, la zona de la avenida Galo Plaza Lazo, la zona... ¿Hay gente que fue más perjudicada? Sí, en cierta medida la clase media se vio muy perjudicada porque, como te decía, en Quito la clase media, no todos desde luego, está ligada al empleo público. Digamos, aquí en Quito la mayoría de las personas o somos empleados públicos o tenemos a alguien que es empleado público. Y al reducir el tamaño del Estado, al intentar reducir los gastos del Estado vía
empleo público terminó siendo afectada la clase media. Los indicadores, 25,000 hasta ahora, ¿no? Se está hablando de más empleados públicos. Y por eso te decía, la tasa de desempleo en Quito es la del triple de Guayaquil. En Quito tenemos 9% y en Guayaquil tenemos 3 y 4%, por esta característica propia de Quito de ser el centro administrativo del país. ¿Eso ha desembocado en una mayor tasa de pobreza, por así decirlo? Sí, fíjate que los datos son elocuentes. Si uno revisa los datos del INEC, nosotros teníamos, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, nosotros teníamos hasta antes del 2015 una pobreza que sumaba más o menos 27-28%. En estos últimos 4 años la pobreza creció, subió al 31%, ¿no? Evidentemente no todo es responsabilidad de este gobierno, no hay que decirlo, venimos arrastrando una crisis desde el año 2015. Anteriores, uno mucho más largo que es, digamos, el Ecuador, como ustedes saben, depende ante todo de la venta de bienes primarios, lo que en la jerga económica se conoce como commodities. Es decir, vendemos básicamente flores, banano, camarón y petróleo. La economía mundial entró en crisis en el 2015 y lo primero que se deja de comprar son estas cosas, ¿no? Flores, banano, camarón, y por otro lado el petróleo cayó de precio. Al ser el Ecuador un país vendedor de materias primas, lo lógico es que cuando se entra en recesión en el mundo, estas caen. Entonces, esa es una primera explicación macroestructural, vamos a decir. La segunda explicación es que las medidas económicas que se tomaban para enfrentar esta crisis, sobre todo a partir del gobierno de Lenín Moreno, a mi criterio, no son las más adecuadas, contribuyen precisamente a ahondar esta crisis. Ejemplo, digamos, piensa tú en todas las nuevas reformas laborales, ¿no? Estas nuevas reformas laborales enviadas ayer a la Asamblea Nacional, por ejemplo, apuntan a regresar al trabajo por horas. El trabajo por horas, uno dirá, cuando está desempleado, dice, sí, yo necesito aunque sea trabajar un par de horitas porque tengo que llevar comida a la casa. Pero lo que no se dice es que el empleado por horas no recibe, digamos, vacaciones, no recibe seguridad social. Entonces se fomenta la creación de un empleo que realmente es precario, ¿sí? Entonces tienes un contexto internacional que ayuda a que la crisis se ahonde y por un lado tienes políticas públicas que no apuntan a corregir esta crisis. ¿Llegar a lo que es la tercerización? En el tema laboral, de hecho, yo les decía a los alumnos en la universidad, y voy muy rápido, que en realidad los actuales gobernantes utilizan un lenguaje que te despista. El nombre verdadero sería una terciarización. Lo que pasa es que para que la gente no se asuste y no regrese a pensar en lo que ya vivimos hace 15 años, en vez de decir de terciarización, te dicen nuevas formas de contratación laboral. En vez de decirte subida de precios de la gasolina, te dicen vamos a liberalizar los precios de la gasolina. Los neoliberales usan un lenguaje que por lo general a las personas que no están muy empapadas del lenguaje económico incluso te resulta atractivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy mismo están hablando ya de liberalizar las tasas de interés. ¿Qué significa eso para la población? Significa que el sector bancario puede decidir la tasa de interés. Entonces, claro, no es lo mismo decirle a la población, vamos a subir las tasas de interés que vamos a liberalizar las tasas de interés. Vamos a regresar a la tercerización que nuevas formas de contratación laboral. Claro, la gente lo sabe intuitivamente. Lo que yo digo únicamente es que esta verborragia de palabras tiende a confundir. No te dicen terciarización, pero te dicen nuevas formas de contratación laboral. No te dicen, por ejemplo, eliminación de derechos, te dicen trabajo por horas. No te dicen fin del subsidio y subida de los precios de la gasolina, te dicen liberalización de los combustibles. No te dicen, por ejemplo, privatización de empresas públicas. Ahora se inventaron una cosa que se llama monetización de activos, pero que en el fondo es una privatización. Pero como decía, no es que la gente no se da cuenta, sino que se utiliza este lenguaje como para despistar a la gente. No es lo mismo decir yo voy a monetizar activos que le dijera a la población voy a privatizar las empresas públicas, las más rentables, y se las voy a vender a precio de gallina robada. La gente se asusta, ¿no es cierto? Pero si yo te digo vamos a monetizar activos del Estado, dices, wow, me suena interesante. Yo diría varias cosas. Primero, yo estuve presente en el levantamiento durante la caída de Lucio Gutiérrez y de Yamil Maguad, participé en esas caídas y puedo decir, me atrevería, no soy experto en este tipo de cálculos, pero
es la movilización más grande que yo he visto en los últimos 20 años de la población indígena. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento es que muchos ciudadanos daban por muerta la CONAIE, ¿no? Después de su poca participación en la década anterior. Lo tercero y lo más importante, que quizá debe saberlo la gente, es que esta movilización indígena despertó viejos arcaísmos en la sociedad. ¿A qué me refiero? Despertó un inusitado racismo, clasismo y regionalismo nunca antes visto. O sea, ¿Ya estaba radicado en la gente? se creía que estaba erradicado, como que en los últimos... Sí, como en los últimos 20 años se volvió políticamente incorrecto ser racista, ¿no? Pero estas manifestaciones sacaron lo peor de la gente. O sea, tú podías ver, por ejemplo, empecemos con una autoridad. Jaime Nebot entrevista el día 11 de octubre. Le preguntan cuál es la recomendación que él haría a los indígenas frente a las marchas. Responde que se queden en el páramo. Digamos, para los que conocen el contexto indígena, eso es una respuesta claramente peyorativa que además muestra la concepción de las élites sobre los indios. Los indios no tienen derecho de estar en la ciudad, los indios no pueden protestar, el indio tiene que quedarse por definición en el páramo, ¿no? Una cosa absolutamente clasista y racista. Eso fue novedoso porque durante 500 años de la historia de este país, en realidad un poco más, no de la historia de este país, sino durante 500 años, los indios fueron vistos como seres incultos, como analfabetos, como ciudadanos de segunda, ¿no? Recuerden que en nuestro país el peor insulto es que te digan indio, ¿no? Es más fácil que te insulten a la madre que decirte indio, ¿no? Ahora, piensen que esta es una de las pocas veces donde aquella población que es considerada por muchos como una población de segunda, como no ciudadanos, le habla directamente al poder. Interesante, por ejemplo, cuando Leonidas Issa le habla al presidente primero de tú a tú, diciéndole yo soy un ciudadano igual que tú y tú eres un funcionario que debe responder a los intereses. Es interesante. No es una particularidad indígena, ¿no? O sea, no es una particularidad del indígena, pero sí es una particularidad en este contexto porque durante 500 años al indio se le consideró como un ciudadano de segunda. O sea, por ejemplo, cuando tú vas por la calle y tú ves, pensemos en un barrio de clase media alta típico de la ciudad de Quito. ¿Quiénes son las empleadas domésticas? Los de clase baja. Básicamente indias en el caso de la sierra, indígenas, y en el caso de la costa de cholos o montubios de la zona de la península de Santa Elena. Entonces, ver en televisión a un dirigente indígena que le habla de tú a tú al poder, pero no solo que le habla de tú a tú, sino que le da una verdadera cátedra de economía, ¿no es cierto? Es una cosa súper interesante. Entonces, en ese sentido, es una especie de reivindicación de un pueblo al que mucha parte de la población le sigue considerando población de segunda, ¿no? O de tercera, y uno podía ver en las redes los insultos racistas, las burlas, los memes, y te digo, en el caso de Nebot, que es una autoridad que aspira a ser presidente, llegar a estereotipar y lanzar uno de los insultos más fuertes que yo he escuchado, ¿no? El indio que se queda en el páramo. Ahora A ver, yo diría que muchas de las propuestas, fíjate, si uno mira con atención las propuestas que decía Leonidas Issa, son muy interesantes porque dice, a ver, perdón, el país necesita 1.500 millones de dólares más o menos, que es lo que se pensaba recuperar con la eliminación del subsidio de la gasolina. Y él dijo algo básico que es, a ver, si queremos dinero, ¿por qué no cobramos impuestos a las rentas altas? Lo que voy a decir no tiene nada que ver con el comunismo, porque aquí si queremos a través, por ejemplo, del impuesto a la renta, ¿a quién más tiene? Es obvio que no se puede subsidiar gasolina a alguien que tiene un auto y que se lo puede pagar, pero entonces cobremos impuesto a la renta. La otra cosa que no se le hizo caso es lo que tú mencionabas, el tema de la renuncia de los ministros. Y aquí yo quiero decir algo gravísimo. La represión desatada por la policía contra la población ha sido de tal envergadura que yo no recuerdo una represión en los últimos 40 años. Y no lo digo solamente yo. Claro, de tantos días. Lo dice incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU envía el día de hoy una comisión especial a investigar los derechos humanos. O sea que no es una invención del correísmo o del comunismo o del chavismo como se quería hacerlo pensar. Y aquí viene lo importante, es que al día de ayer acaban de remover a dos jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que son precisamente el estamento militar menos represivo. ¿Y cuál es el argumento para destituirlos?
es que no actuaron de la manera debida. Y en el lenguaje y en el contexto en el que está, ¿qué significa no actuar de la manera debida? Es no haber reprimido a la población, porque si ustedes se fijan, los militares dejaron pasar a las marchas indígenas en la zona de Tambillo. Eso es gravísimo, porque lo que te está diciendo en el fondo es, vamos a poner a militares de línea más dura y no nos va a temblar la mano en reprimir a la población. Esa es una segunda medida que no se le ha tomado en cuenta a la población indígena, que demandó a través de Leonidas Diza la salida de María Paula Romo y el ministro de Defensa. Y fíjate una cosa importante. 2 días después de la manifestación, el ministro de Defensa hacía unas declaraciones que a lo mejor no salieron para la televisión internacional, amenazando a la población civil. Lo dijo claramente, nosotros vamos a actuar, estamos preparados para la guerra. Se imaginan con ciudadanos, tú te imaginas, por ejemplo, en Estados Unidos, el equivalente al secretario de la Defensa, saliendo a decirle a la población que se manifiesta por X o Y motivo, que no salgan porque están preparados para la guerra y que saben actuar. En cualquier país democrático, ese ministro o ese secretario se va a su casa y se le sigue un juicio. O sea, lo que pasa es que no nos damos cuenta de lo que está pasando. Una ministra que justifica a los muertos, sea cual sea el responsable al final, ¿no? Y yo ahí diría algo anecdótico, la sabiduría popular ya la calificaba la ministra María Paula Romo como María Bala Romo, ¿no? Una cosa interesante, que es el sentir. Entonces, es evidente que las demandas del movimiento indígena no están siendo procesadas y mucho me temo, no soy yo el vocero, no soy yo quien debe decirlo esto, pero por experiencia, por análisis político, mucho me temo que no les van no se van a cumplir, a formalizar este tipo de peticiones. Es más, el día lunes volvimos a ver un lenguaje duro, áspero del presidente refiriéndose a los manifestantes. Vimos que alzaba la mano del ministro de Defensa y de la ministra de la Política, como reafirmando y diciendo, no se van a ir. Entonces, como digo, en cualquier país del mundo, 2 ministros de este calibre debían haberse ido. Para las personas que nos ven afuera, o sea, una ministra que justifica la violencia señalando que hay 300 personas enviadas por Maduro y no presenta una sola prueba. El problema no es que haya financiamiento externo a las protestas, que quizá, pero un gobierno responsable muestra las evidencias. Uno no puede salir a la calle y decir, lo que pasa es que alguien pagó a los Latin Kings. Como decía, yo vivo en una zona de clase media que es Conocoto y me acabo de enterar que todos mis vecinos son Latin King porque todo el mundo en mi condominio salió. Hubo gente indignada con las medidas económicas. Ahora también, según su visión, ¿hubo gente infiltrada en las marchas? A ver, siempre hay infiltrados en todo tipo de marchas, pero por experiencia puedo decir que muchos de los infiltrados suelen ser los propios policías. Curiosamente, los propios policías suelen ser los infiltrados. Y lo digo esto ¿por qué? Porque siempre el provocar desmanes siempre justifica un brazo represivo. Pero en el caso que estoy señalando, digamos, como ciudadano, a mí no me corresponde señalar si hubo o no infiltrados. Lo que me parece terrible es que un gobierno denuncie y no presente absolutamente una prueba. Además, hemos llegado a un nivel casi ridículo en el mundo, ¿no? Porque primero empezaron acusando a Maduro que enviado a 300 venezolanos. Por cierto, ¿cuáles serían esas razones de peso para culpar a Maduro, a Correa? ¿Cuáles son esas razones? Yo la verdad me gustaría estar en la cabeza de ellos, no las entiendo, me parecen razones ridículas, enfermizas. Si pudiésemos hacer una encuesta, la mayoría de la población no se la cree, por eso salió. Pero lo que quiero decir es que esas declaraciones en un primer momento fomentaron xenofobia. Hubo mucha población venezolana que fue golpeada con este anuncio de que habían venezolanos infiltrados. Luego pasamos de los venezolanos, pasamos a los cubanos. Luego de los cubanos pasamos a los rusos, porque los rusos habían transmitido a través de su cadena pública RT las manifestaciones. Yo a manera de broma decía, ya solo nos faltan los iraníes y los extraterrestres. Ahora, que si hubo infiltrados, un gobierno responsable debe decir, estas son las pruebas, estas son las evidencias, este es nuestro sistema de inteligencia, aquí están las evidencias, vamos a juzgar a aquellas personas. Pero es demencial lo que se está diciendo. Lo que muestra que no se logra entender una cosa fundamental, que hay
hay una enorme población que está absolutamente descontenta con este gobierno y me parece que eso es lo que se niegan a ver. Claro, es más fácil siempre hablar de un enemigo externo, ¿no? Correa con sus superpoderes y su super teléfono es capaz de movilizar a la ciudad de Quito. Además fíjense lo que hay detrás de esto. Además es un insulto a la población, porque resulta que la población que sale es como una especie de marioneta, como una especie de títere a la cual la pueden manejar desde Bélgica con una llamada telefónica. Si eso fuese cierto, incluso eso es un insulto a la población, porque quiere decir que alguien nos llama y somos capaces de movernos fácilmente. Y es además darle mucho crédito a alguien que ni siquiera vive aquí, ¿no? Lo que pasa es que también debe saber la gente que aquí no funciona la justicia. Durante 10 años, y lo voy a mostrar con evidencias, porque así como yo digo que el gobierno dice cosas sin evidencias, durante 10 años se acusó de que la justicia aquí no funcionaba, pero voy a poner un ejemplo de cómo aquí no funciona el sistema de justicia. Primero mencioné una fiscal que es electa con 10 sobre 20. Eso nos debería horrorizar. En universidad calificamos con mínimo 14 sobre 20 para que un alumno se promueva. Una fiscal de la República, pasa con 10 sobre 20. Segundo elemento, fíjate que, por ejemplo, muchas de las decisiones, si tú le sometes a juristas que no son afines del gobierno, muchas de las decisiones han sido ilegales. El propio cambio del Consejo de Participación. Por ejemplo, ahora se están evaluando a los jueces. Varios jueces han renunciado porque se han negado a ser evaluados. Entonces, lo que quiero, regreso al argumento, vivimos un estado donde el Ejecutivo controla varios de los supuestos poderes independientes del Estado. El mejor ejemplo... No podemos garantizar... Para nada. Okay, ya. No podemos garantizar justicia y el mejor ejemplo es el siguiente, digo, para que no se vea como una postura netamente ideológica. El día de las negociaciones entre el movimiento indígena y el gobierno, vimos que como negociador del gobierno, ¿quién estaba? Pablo Celi. No, como mediador, pero como negociador del gobierno estuvo Pablo Celi. ¿Quién es Pablo Celi? Profesor de la Universidad Central del Ecuador, pero además es el contralor. Si vivimos en un estado de derecho, los poderes son independientes. No puede estar el contralor ejerciendo como vocero del gobierno, porque se supone que son poderes independientes. Lo que estamos asistiendo es a la conjunción de una serie de poderes bajo el dominio del Ejecutivo. Claro, no se los percibe porque ahora ya no hay la denuncia de que vivimos en un gobierno totalitario. Pero vivimos un gobierno, yo no me atrevería a decir totalitario, pero vivimos un gobierno que controla las funciones del Estado. Ahora bien, regreso nuevamente a lo que me decías tú al inicio. Es evidente que la población que se levantó en Quito es votante correísta, es evidente. Si uno logra poner dos tipos de mapa, eso se hace mucho en investigación social. Uno pone un mapa de la ciudad donde se dieron las protestas y por otro lado pone un mapa donde el correísmo sacó mayor votación. Los dos mapas coinciden. Es evidente que la población que salió a las protestas, si bien es cierto no responde a una lógica de organización correísta, es evidente que mucha de esa población es una votante dura de Correa. Es una votante dura de Correa. Ahora, regresando al tema de la justicia, fíjate lo que dice el periódico El Comercio el día de ayer. A la prefecta que supuestamente le acusan de promover un golpe de Estado, le pincharon sus teléfonos el día 8 de octubre. O sea, nuestro sistema de justicia es tan eficiente que ya adivina que una prefecta va a cometer un delito como es llamar a la subversión y un golpe de Estado, que le pincha el teléfono ya el mismo día de las manifestaciones. No, y además, fíjate que al ser una autoridad electa, las medidas que se debieron haber dictado, esto lo dicen los abogados, yo no soy abogado, por eso no profundizo en el tema, es que tranquilamente se pudo haber hecho pudo haberse defendido en libertad, pero antes que un allanamiento, además con 2 meses de prisión, y además, fíjate, le trasladan a una cárcel de la Tacunga, cuando lo obvio y lo lógico es que sea juzgada, se inicien las investigaciones en la ciudad de Quito. Si a mí me detienen por un delito, no me pueden llevar a Guayaquil a investigarme, a menos de que el delito haya sido en Guayaquil, me tienen que investigar aquí. Entonces, algo que no se sabe es que la justicia no está funcionando del todo como uno quisiera. Si uno ve, por ejemplo,
las evidencias con las que han juzgado algunos dirigentes son para reírse. Yo durante muchos años fui profesor en la Facultad de Comunicación Social. Y algo que siempre se les dice a los estudiantes, al que está iniciando en el periodismo, al que va a primer año de la universidad, es que en la prensa en general, no aquí, en todas partes del mundo, nunca existe la lógica de imparcialidad. La imparcialidad no existe porque las personas tenemos, no, ni el objetivismo. El objetivismo sí, pero digamos, la imparcialidad no existe. ¿Por qué? Porque las personas tenemos nuestros propios sentimientos, nuestras propias creencias. Ahora, eso es una cosa. Lo que debe hacer un buen periodista siempre es tratar de dos cosas. Uno, mostrar las diversas posturas. ¿Ya? Por más que yo tenga una afinidad con X o Y postura, mi labor periodística me obliga a mostrar las dos posturas. Y lo que vimos durante los 12 días fue algo más que desvergonzado. Uno podía ver, y digo porque lo vi, uno podía ver la televisión, digamos, y jamás se transmitían las noticias. Era increíble. Por eso es que la gente se volcó a las redes. Ese es el primer elemento. Entonces, lo que uno puede ver es un claro intento por mostrar solo una versión, ¿no es cierto? Mostrar una versión, además una versión interesada. Y no sé si lo saben las personas que nos ven en el exterior, habrán visto los videos, me imagino que tú también los viste, cuando se acercaba el periodista de un medio importante a preguntarle a la gente sobre el paro y la gente le respondía lo que no quería escuchar, era vergonzoso porque el tipo o la persona le retiraba el micrófono. Recuerdo dos entrevistas, una en Guayaquil que le dice, ¿qué opina de esta marcha de Neboda? La persona le dice, es que Neboda es un mentiroso, y la mujer va y le retira el micrófono. Lo que quiero decir es que por más que uno tenga una afinidad política, que todos la tenemos, aunque digamos que no, la labor del periodista siempre es mostrar las diversas caras y los diversos matices. Primer elemento. Segundo elemento, y lo digo esto por conocimiento de causa, lo que siempre uno le dice a los alumnos es, cuando usted haga una afirmación, demuéstrela. Aquí la prensa cumplió un papel nefasto, y no digo que tenía que incitar a la violencia, sino mostrar estas diferentes caras de las protestas. Evitar la censura, tampoco tener un papel de llamar a la violencia, pero sí mostrar las caras, y no las diferentes caras, y no casarse con la versión oficial. Cuando uno ve la prensa, lo que ve es la versión oficial, que te repiten exactamente lo mismo, y termina convirtiéndose en una cantaleta que, por cierto, cantaleta que la población no se la cree, ¿no? Los 300 enviados, los iraníes. Había un meme ahora que supuestamente los extraterrestres están financiando las manifestaciones. Eso, más allá de la broma, te evidencia una cosa fundamental, que la población no les está creyendo. Y eso es que quizá una cosa de la que el gobierno se niega a mirar al repetir este argumento, ¿no? Entonces, ahora, regresando al tema de la transparencia en la negociación, fíjate que yo tomaría con pinzas esa idea de la transparencia, porque no sé si los que seguimos un poco la negociación la vimos durante 45 minutos del debate, ¿no? Luego anunciaron 15 minutos y resulta que eran los 15 minutos más largos de la historia del Ecuador. A mí me recordó, no sé, ustedes son mucho más chicos que yo, pero hay un célebre partido que la selección de fútbol de Ecuador jugó con Argentina en Buenos Aires. En aquel partido la selección ecuatoriana iba ganando 2-0 y faltaban, no recuerdo, 10, 8 minutos. Y un clásico árbitro que se llamaba Lustó dio 20 minutos más hasta que finalmente Argentina empató. Y ese partido de ser 90 minutos pasó a ser un partido de 110 minutos. Cuando yo vi eso en la televisión me recordó a ese partido. Resulta que los 15 minutos se convirtieron en casi, no recuerdo, 2 horas y nadie vio eso. A mí, por ejemplo, me hubiera parecido más importante saber qué pasó en esas 2 horas, pero no lo vimos nadie. Porque en esas 2 horas son las verdaderas 2 horas de la negociación. ¿Ya? Entonces, y lo segundo, argumentando que faltaba espacio, no se dejaron entrar a medios independientes. Si ustedes se fijan, los medios que fueron invitados, hicieron la cobertura, fueron ya los clásicos, ¿no? Ecuavisa, Teleamazonas y las televisoras públicas. Pero medios más de tipo comunitario no fueron invitados. No fueron invitados. Tuvieron que retransmitir lo que ya se pasaba por la televisión nacional, pero no fueron invitados. Entonces ahí la prensa ha jugado
un papel nefasto al repetir los discursos del gobierno. Fíjate que esto en un país democrático, pensemos ni siquiera en Estados Unidos, pensemos en España, sería un horror. Un periodista que hace afirmaciones y no las demuestra es despedido inmediatamente. Para los que, no sé si hay público en Alemania, hace un año se despidió a un periodista del Der Spiegel. ¿Por qué? Porque se inventaba las crónicas. No puede ser que un periodista lance cosas y no las demuestre. Eso es un papel nefasto a los medios. Y ojo, eso no justifica la agresión, ni estoy justificando ningún tipo de violencia como la que pasó. ¿Han escuchado ustedes los argumentos de Henry Ailián Alegría, este catedrático universitario que nos ha dado su perspectiva sobre el acuerdo firmado por nuestro país con el Fondo Monetario Internacional en esta serie que Línea Dura les ofrece, El Fondo a Fondo? Ustedes pueden seguirnos a través de las redes sociales, a través de YouTube, de Twitter, de Facebook. Este programa se emite desde Newark, en New Jersey. Mañana estaremos con David Benítez, un gestor cultural, artista, cantante él, que nos dirá su perspectiva. Un gusto siempre acompañarles.